En cuanto a la ley aduanera, podemos decir que hay 6 puntos esenciales que se están tocando o que se están proponiendo. Vamos a comenzar con el tema de los procedimientos y sanciones. Aquí, sobre todo, se enfoca mucho a un incremento en las sanciones ya existentes o incluso dar un nuevo enfoque a las sanciones ya existentes. ¿A qué me refiero con el incremento? Sobre todo en las multas, en las multas de las infracciones hay un incremento notorio en cuanto a los montos por cada infracción, ¿no? Digo, una de las que más llamó la atención, el tema del COBE, veníamos de una multa de 20,000 a 40,000 pesos y actualmente la propuesta es que tenga una multa de 50,000 a 100,000 pesos, ¿no? Entonces, este tipo de modificaciones sin duda alguna tiene una afectación directa en el contribuyente y también recordemos otro punto, todo esto va ligado con lo que vamos a estar implementando el 9 de diciembre, que es la manifestación de valor electrónica. Entonces, toda esta digitalización que está llevando a cabo la autoridad va a tener una trazabilidad y un seguimiento más contundente en este tipo de auditorías. Por otro lado, pues también el tema de regulaciones y restricciones no arancelarias, como por ejemplo el tema de que si una NOM llega al incumplimiento de no darse correctamente, esto puede generar embargo precautorio de las mercancías. Entonces, aquí igual por ahí he visto que el maestro Oscar de Consorcio y de Trade ha comentado bastante sobre este tema, el hecho de que este tipo de errores o este tipo de incumplimientos pueden llevar a perjudicar de manera grave al contribuyente. Entonces sí es importante darnos cuenta de cómo actualmente se le está dando este grado a las regulaciones y restricciones no arancelarias y que obviamente, como decíamos, puede tener una afectación en nuestra continuidad de la operación. Y también por ahí el tema de un plazo para verificación de mercancías de 6 a 12 meses en caso de subvaluación. Digo, el detalle de este tipo de sanciones está todavía más a fondo dentro de la ley aduanera, pero sí es importante que tengamos en cuenta cómo hoy en día de hoy, toda operación de comercio exterior puede tener una afectación en el embargo de mercancías, en multas bastante grandes por el tema de las infracciones que podamos estar cometiendo y también el tema de los plazos de verificación. Entonces, todo esto al final del día que afecta, uno, flujo de efectivo en la empresa, dos, que la operación puede estar retenida, sea porque está en evaluación o porque nuestras mercancías están en posesión de la autoridad. Entonces, al final del día existe una afectación directa en la operación. En segundo lugar, el tema, como decía, de autoridades aduaneras y tecnología. Aquí sobre todo el tema de que se reconozca la NAM como parte de la ley aduanera. Al día de hoy la NAM está simplemente como una autoridad, que digo, sí tiene obviamente su figura jurídica, pero nunca se menciona dentro de la ley aduanera. Entonces, en esta propuesta, primero se propone que la NAM sea reconocida dentro de la ley aduanera. Segundo, que se cree un consejo de vigilancia, esto sobre todo para poder llevar a cabo todas las facultades que tiene la ANAP y también ligado al tercer punto que es el tema de agentes y agencias aduanales. En este sentido, este consejo obviamente tendría el hecho de que en este sentido, se menciona el hecho de que pueda ser, obviamente, la vigilancia sobre las patentes de los agentes aduanales. Se busca tener un mayor control de estas patentes y en este sentido, el primer punto que llama la atención es que la patente deja de ser, digamos, vitalicia y comienza a tener una vigencia. Aproximadamente la vigencia es de 10 años por la primera propuesta, con revisiones periódicas de 2 años. Esto también ya teniendo en cuenta cancelación y vigilancia con este consejo que propone que sea liderado por la NAP y también que exista un cumplimiento por parte de los agentes aduanales a través de los contribuyentes. ¿Y esto qué quiere decir? Que el agente aduanal actualmente o en esta propuesta se busca que tenga una participación en poder señalar cuando el contribuyente no está cumpliendo ya sea con el pago de contribuciones o existan incumplimientos en sus operaciones. Entonces, desde este sentido, también el agente aduanal comienza a estar obligado a avisar a la autoridad cuando detecte contribuyentes incumplidos. Obviamente, esto es un candado que está colocando la autoridad para hacer que los primeros responsables en poder señalar a los contribuyentes sean los agentes aduanales. Sin duda alguna, teniendo en cuenta
que las patentes ya no van a ser vitalicias, que van a tener revisiones, que van a tener también ciertos acreditamientos que cumplir los agentes aduanales y las agencias aduanales, muy seguramente pues van a ser los primeros interesados en estar en este cumplimiento y señalando al contribuyente pues para no perder la patente. De igual dentro de otras cuestiones que señalan en estas modificaciones hacia los agentes aduanales y sus patentes, está el hecho de que el agente aduanal pues puede estar limitado a ciertas importaciones. ¿Qué quiere decir? Que si al día de hoy el agente aduanal puede importar cualquier tipo de material, puede realizar cualquier tipo de operación, ya sea de importación o exportación, debido a su comportamiento, debido a sus estructuras, debido a su cumplimiento, puede estar limitado a cierto tipo de material, a cierto tipo de sectores. Entonces eso también, pues obviamente digo, pensándolo desde un tema de negocio, pues le limita la oportunidad de hacer todo tipo de operación. Entonces también ya las patentes quedan limitadas a un tema de sectores, ¿no? Entonces sí está interesante esta parte de cómo la autoridad va a utilizar a los agentes aduanales para fiscalizar y también cómo los está motivando a ser fiscalizadores a través de estas limitantes que les está colocando. Entonces, también es importante que aquí, de lo que platicamos al inicio de manera preventiva, pues podamos hacer énfasis en el hecho de poder señalar o platicar con nuestros agentes aduanales cómo ven esta perspectiva, qué están haciendo, tener contratos claros, sobre todo para el tema de responsabilidades. Entonces sí es importante pues echarle un ojito a esta discusión, platicar con nuestros agentes aduanales y ver también en qué termina la reforma a la ley aduanera. Otros tres temas igual importantes a considerar es el tema primero del comercio electrónico y mensajería. Digo esto más allá del tema de los objetivos que pueda tener la autoridad, el comportamiento que está manifestando la autoridad, sí es también algo que se tiene que regular por la naturaleza o la modernización que han existido en los mercados. Hoy en día es una realidad que pues el hecho de exigir o que consumamos más a través de paquetería, mensajería, pues demanda también la actualización de ciertas regulaciones, ¿no? Entonces aquí va a haber un mayor control de importaciones de mensajería y paquetería. Y otro tema igual importante es sobre todo aquí vamos a utilizar estos dos, que es operador económico autorizado, digo, vamos a unirlos, operador económico autorizado y recinto fiscalizado estratégico. Esto en el sentido del correcto uso de los distintos regímenes aduaneros. Aquí recordemos que uno de los objetivos que ha tenido también la autoridad en los últimos meses es el hecho de fiscalizar a las empresas CIMEX o las empresas certificadas. Y uno de los puntos que señala la autoridad es el hecho de que no se usa correctamente el programa o la certificación. Y también en ese sentido coloca lo que es el recinto fiscalizado estratégico y el operador económico autorizado. Esto sobre todo entendiendo que en los regímenes aduaneros pues se tiene que tener límites y que no sea un tema en el cual el recinto fiscalizado estratégico o el operador autorizado económico simplemente sean programas o facilidades administrativas que nos lleven, digamos, a un apalancamiento financiero. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces hay empresas que utilizan estas figuras, obviamente para importar temporalmente, digamos, prorrogar el hecho del pago de los impuestos y hasta que se utiliza la mercancía, pues se da ese pago, ¿no? Se hace un cambio de régimen, se regulariza, entre otras cuestiones, y ya se hace el pago de los impuestos correspondientes. Entonces, aquí la autoridad sobre todo va a estar enfocada a ver que se use de manera correcta, que aquellos contribuyentes que no lo estén usando de esa manera pues estén limitados al uso de estos beneficios y que pues existan obviamente suspensiones o cancelaciones de los programas o también de las empresas que tienen autorizado el recinto fiscalizado estratégico. Entonces, esto es un poquito del panorama que se viene en esta propuesta de reforma a la ley aduanera. Como vemos, al final del día son candados que la autoridad está colocando a través de los principales operadores logísticos, que son los agentes aduanales, para poder señalar el contribuyente incumplido y también generar sanciones más profundas y que tengan una mayor trascendencia dentro de la operación de cada contribuyente. Entonces, sí es importante no perder de vista este enfoque, seguir la discusión para ver cuál va a ser la reforma final y aquí sobre todo pues revisar al día de hoy nuestros procesos, revisar al día de hoy
cuáles son los números que estamos, perdón, las operaciones que estamos realizando, si las estamos realizando de manera correcta y de esa manera poder auditar ya sea nuestra documentación, ya sea la información que estamos declarando y pues empezar a corregir pues para evitar ser objeto de este tipo de sanciones, ¿no? Entonces, un tema que sin duda alguna no podemos perder de vista y que tenemos que dar seguimiento en estos meses. Una de las preguntas más comunes es ¿cuándo conoceremos cuál es el resultado final? Recordemos que todo el paquete económico o todas las reformas propuestas para los años posteriores casi siempre se publican a finales de diciembre, entonces creemos que hacia esa época estaremos viendo cuáles son los resultados finales de esta discusión.